Muy buenas tardes. Para el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, es un gusto estar acompañándoles en esta videoconferencia. Nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Estatal a Distancia, institución a la que le agradecemos la facilidad de esta maravillosa sala de audiovisuales. Mi nombre es Giselle Valverde Calderón, soy coordinadora de fiscalización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y mi compañero Marco Moraga y yo vamos a atender las consultas que ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión, lo cual agradecemos por el interés mostrado, tengan a bien realizar. Las consultas se pueden hacer a través del chat que está en el enlace de YouTube que ustedes tienen en sus pantallas. Hoy tenemos una capacitación en un tema que es de interés de todos, que tiene que ver con las reglas generales del financiamiento de los partidos políticos para las elecciones municipales que tendrán lugar el 2 de febrero del año 2020, pero cuyo periodo electoral inicia ahora en octubre próximo. La presentación tiene tres áreas o tres segmentos principales y al finalizar cada segmento lo que procuramos es introducir un modelo de autoevaluación. Queremos que la participación de ustedes sea interactiva, entonces desde ya los instamos a poner mucha atención a todas las personas que están participando de esta videoconferencia porque tenemos unas preguntitas a manera de autoevaluación, lo que hemos llamado un TSE test que está incluido al final de cada tema o de cada segmento principal. Vamos a empezar conversando con el modelo de financiamiento electoral costarricense. Nuestro sistema electoral se caracteriza por ser un sistema de financiamiento mixto. Esto quiere decir que tenemos una parte que forma parte de un componente público y otra que es un componente privado. El financiamiento público está establecido en el artículo 96 de nuestra Constitución Política y este a su vez puede tener dos modalidades. El financiamiento público directo, que es los recursos que todos conocemos, que el Estado destina para sufragar a manera de reembolso postelectoral los gastos en que incurran los partidos políticos durante los procesos eleccionarios. Y también está el financiamiento público indirecto, que podría estar relacionado, es menos frecuente, pero podría estar relacionado con el ceder espacios públicos para que los partidos políticos realicen actividades o este tipo de asuntos. El financiamiento privado, por su parte, está relacionado con aquellas aportaciones que pueden ser en efectivo o en especie que las personas físicas nacionales sin límite de suma pueden realizar a los partidos políticos. Aquí hago un paréntesis muy importante. Es estrictamente prohibido que las personas físicas extranjeras o las personas jurídicas hagan aportaciones. Estos son cambios que operaron a la reforma electoral que tuvo lugar en el año 2009. Así es que, recapitulando, en la parte de financiamiento privado, los partidos pueden recibir donaciones sin límite de suma de personas físicas nacionales cuyas cuentas estén residenciadas en el país. La normativa que guarda relación con todo el régimen económico de los partidos políticos tiene rango desde la Constitución hasta la jurisprudencia que ha emitido el tribunal. Así tenemos que el artículo 96 constitucional regula el financiamiento público y la posibilidad de ceder a manera de reintegro postelectoral el financiamiento gubernamental para las agrupaciones políticas que participen y obtengan posterior a un umbral electoral que ya vamos a determinar cuál es, el derecho al reintegro de sus gastos. El Código Electoral en el capítulo 4 regula todo lo que tiene que ver con el régimen económico de los partidos políticos. El reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, que es como el ABC en materia de liquidaciones de gastos, es decir, si usted, señor y señora que nos está siguiendo, quiere conocer cómo es que se desarrolla exitosamente un proceso de liquidaciones de gastos y de reportes financiero-contables, debe estudiarse a profundidad este reglamento. Y por último, pero no menos importante, porque es lo que nos moldea la aplicación normativa,
toda la amplia jurisprudencia que sobre esta materia ha emitido el Tribunal Supremo de Elecciones, la cual se encuentra disponible en la página web del órgano electoral. La pueden acceder en www.tse.go.cr. En la página de inicio, en la parte central de esa página de inicio, ahí están los enlaces. Van a ver que es muy amigable, no hay donde perderse. Ahí pueden acceder tanto a la normativa que les he reseñado como a la jurisprudencia. Tal vez muchos de ustedes se preguntan o quieren saber cómo es que se establece, cuál es el monto que el Estado destina para sufragar a manera de reintegro los gastos de los partidos políticos. Así tenemos que el artículo 90 de la Constitución, del Código Electoral, y el 96 de la Constitución, que son los que establecen cómo es el financiamiento público, hablan de que un porcentaje, un 0,19% del PIB, del año tras anterior a la elección que se va a celebrar, es la base de cálculo. Para el caso de la elección que nos encontramos estudiando hoy, por vía de reforma de ley, la Asamblea Legislativa dispuso una disminución y entonces para estos efectos el cálculo se hizo a partir del 0,11% del PIB. De ese 0,11%, un 0,08% se destinó para reintegro de gastos de los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales del año anterior, es decir, del 2018. Y el 0,03% es lo que se va a destinar para sufragar los gastos de los partidos políticos que participen en las elecciones municipales del 2020 con candidaturas inscritas. Eso nos da en ese orden de proporción que para el caso de este cálculo tuvimos 25.000 millones de colones dispuestos para el reintegro de gastos de la elección presidencial y los partidos dispondrán de poco más de 9.300 millones de colones para el reintegro de sus gastos con ocasión de su participación en el proceso electoral municipal. ¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento que operan en este caso? Porque recordemos, ya vimos que hay un componente importante de financiamiento público, pero funciona a manera de reintegro, es decir, los partidos primero tienen que obtener de manera lícita, preferiblemente, ¿verdad?, fondos para financiar sus gastos, y posterior a que pase la elección y de obtener el umbral electoral requerido o cumplir con alguno de los requisitos que ya vamos a ver, entonces el Estado le reintegra, pero mientras se encuentra dentro del periodo electoral, el partido político debe de conseguir los recursos para hacerle frente a sus gastos. ¿Cuáles son esos recursos? Y vamos a aprovechar la diapositiva para mostrar de manera diferenciada, porque hay diferencias significativas entre las fuentes de recursos durante un proceso electoral presidencial y aquellas que están dispuestas para un proceso electoral municipal. La primera gran diferencia es que para las elecciones municipales no contamos con financiamiento anticipado como sí lo pueden acceder los partidos que participan en los procesos eleccionarios nacionales o presidenciales. Tampoco existe la posibilidad para las agrupaciones que participan en elecciones municipales de emitir y ceder certificados de cesión. Esta figura de financiamiento está disponible únicamente durante los procesos eleccionarios presidenciales. Las donaciones para ambos periodos de elección están permitidas, los préstamos con personas físicas, con personas jurídicas también están permitidos y otras fuentes lícitas de financiamiento como podrían ser actividades de recaudación o cobro de militancias, por ejemplo, son ingresos que son válidos para ambos procesos eleccionarios. Recapitulando, el financiamiento anticipado y los certificados de cesión no son figuras de financiamiento que estén habilitados durante los procesos de elección municipal. ¿Quiénes pueden acceder al financiamiento público? La norma se establecen 3 requisitos que son indispensables, que son infranqueables. Ya vimos que es el 0,03% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección, la base de cálculo, y que esa forma de distribución y esa base está establecida en el artículo 91 del Código Electoral.
Todos los partidos que están participando en la elección municipal, ahorita que tenemos inscritos más de 120 partidos políticos, ¿pueden acceder a los gastos del financiamiento estatal? No. Solamente podrán tener ese derecho aquellos que, habiendo inscrito candidaturas, obtengan el 4% o más de los votos válidamente emitidos. Me pasé un poquito para atrás. De los votos válidamente emitidos en la escala de inscripción de que se trate. Por ejemplo, si un partido que participa a escala cantonal en el cantón de Desamparados, para llegar a ese 4% tiene que obtener el 4% de los votos válidamente emitidos en ese cantón en la papeleta de alcaldes o en la papeleta de regidores. Ese es el primer requisito. El segundo es elegir al menos un regidor o regidora. Y una vez habiendo pasado ese umbral electoral, el siguiente requisito es someter a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones a través de un proceso que se denomina liquidación de gastos, la comprobación fehaciente. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata este proceso. Otra parte importante que siempre es objeto de frecuentes consultas en la instancia técnica en la cual nos desempeñamos es cómo es que se calcula, una vez que ya los partidos participaron y llegaron a ese umbral del 4% en las papeletas de alcalde o de regidor o lograron nombrar un regidor, tengo derecho, señor, yo soy partido político, tengo derecho porque ya superé ese 4%, ¿cómo sé cuánto me va a tocar? Tratamos de utilizar, intercambiando las cifras para que sean de muy fácil entendimiento. Esto está establecido en el artículo 100 del Código Electoral y son dos pasos muy sencillos. Lo primero que hay que hacer es establecer el valor del voto. ¿Y cómo se establece el valor del voto? Con una simple operación aritmética donde en la parte superior establecemos cuál es el monto total, ¿verdad? Los 9.300 millones, que para el caso del ejemplo que estamos siguiendo, pues vamos a simplificarlo y vamos a suponer que tenemos 1.000 colones como monto de la contribución estatal. Eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de los votos válidamente emitidos de todos los partidos políticos que lograron alcanzar el umbral electoral que les mencioné del 4% o de elección de regidor o regidora. Entonces, bajo el ejemplo que seguimos, tenemos 500 votos válidamente emitidos en toda la elección. Dividimos los 1.000 colones, los 1.000 colones entre los 500 votos y nos da un valor unitario del voto de 2 colones. Entonces, luego de que ya tenemos ese valor definido, nos vamos al segundo paso, que es establecer con base en ese valor del voto cuánto le toca a cada partido político que superó ese umbral. En el ejemplo que ustedes tienen en su pantalla, vemos que en el cantón X, el partido A y el partido B superaron ese umbral, uno con 20 votos y otro con 30. Para el caso de los votos válidamente emitidos del partido A, multiplicamos esos 20 votos por los 2 colones que ya sabíamos que vale el voto y nos da 40 colones. Y en el caso del partido B, 30 votos por 2 colones, 60 colones es el monto máximo a que tendría derecho el partido B. Esos 100 colones que suman el valor que obtuvieron los 2 partidos participantes en el cantón X, le vienen a restar a los 1.000 colones, que es el monto máximo que el Estado destina para distribuir entre los partidos que accedan al derecho de la contribución estatal. Es un ejemplo muy básico, pero es muy práctico para ilustrar. Por supuesto que en la práctica pues tiene algún grado de complejidad cuando ya intercalamos todos los datos, pero en términos generales esta es la fórmula que se aplica para que usted tenga una noción de cómo es que se calcula el monto máximo que le va a corresponder a cada partido político participante en la elección municipal. Y aquí nos vamos a la parte que nos gusta. Aquí queremos que usted se autopruebe, que ponga a prueba su conocimiento. Tenemos 30 segundos para responder la siguiente pregunta. Vamos a ver qué tan atentos estuvimos. ¿El partido político que elija un regidor o una regidora obtiene derecho a acceder a la contribución estatal?
Si tiene oportunidad, por favor opine en las redes, en el enlace de YouTube. Verdadero. Si pusieron atención, nos damos cuenta que efectivamente uno de los requisitos, que ya hablamos que son infranqueables para obtener el derecho, es nombrar al menos un regidor o regidora. Si está listo, ahí vamos con el siguiente TSE test. Vamos a ver, en la próxima campaña electoral municipal, los partidos políticos podrán colocar certificados de cesión y solicitar financiamiento anticipado al TSE. ¿Será falso? ¿Será verdadero? Si gusta, opine en la página del enlace de YouTube. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero todavía tiene. Falso. Recordemos que tal como les explicaba al inicio de esta presentación, el mecanismo de financiamiento a través de certificados de cesión o el financiamiento anticipado solo se encuentra habilitado para los procesos de elecciones presidenciales. Para las elecciones municipales no resulta posible estos mecanismos. Bien, ya abarcamos en términos generales cuál es la normativa que rige el financiamiento, cómo es que se establece el monto de la contribución estatal y cómo es que se calcula cuánto le corresponde a cada partido político que obtiene el umbral electoral requerido para acceder a la contribución estatal. Recordemos que eso está en función de los votos válidamente emitidos. No cuentan los votos nulos ni cuentan los votos en blanco, solamente los votos válidamente emitidos. Podemos entonces avanzar, si no tenemos preguntas, podemos avanzar haciendo un repaso sobre la gestión de control. Esto es importante porque existen unos principios generales que están desarrollados en la normativa electoral, que son los que rigen todo el tema del financiamiento político electoral. El régimen económico de los partidos, desde la base de nuestra normativa electoral, es absolutamente público. Toda la información que se genera de un partido político en relación con su financiamiento, sus estados de cuenta, las donaciones que reciben, los movimientos económicos que hacen, los préstamos que tramitan, es decir, todos los movimientos económicos y financiero-contables que realiza un partido político son de absoluta consulta pública, están disponibles en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. De ahí que es importante que las personas que amablemente nos siguen en este enlace y que desean capacitarse sobre esta temática, conozcan cuáles son las acciones de control que ejercemos para validar o para que los partidos políticos observen ampliamente estas normas que rigen el financiamiento político electoral. El DFPP o Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos tiene 4 grandes áreas sustantivas. Está la parte de análisis financiero, que es la que recibe los reportes financiero-contables y de contribuciones, la parte de auditoría, el área de liquidaciones de gastos y el área de investigaciones. Toda la materia de financiamiento político electoral se rige por principios que están establecidos en el artículo 87 del Código Electoral, especialmente el de publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Estos son principios básicos por medio de los cuales se realizan una amplísima cantidad de acciones de fiscalización y que son los que permiten precisamente que toda la información que acontece con el financiamiento de un partido político sea de naturaleza pública y esté accesible para cualquier ciudadano que así lo requiera. En el caso del área sustantiva de análisis financiero, básicamente el objetivo es verificar la congruencia de la información financiero-contable que los partidos políticos presentan con una periodicidad que ya vamos a estudiar cuál es la obligación, y esto se hace con base en la aplicación de herramientas y procedimientos técnicamente diseñados. Contamos básicamente con los registros contables, los estados financieros, los reportes de donaciones, pero además en el área de análisis financiero nos encargamos de hacer el monitoreo sobre la propaganda político-electoral. Este proceso de monitoreo tiene un objetivo muy importante, que es dar un seguimiento oportuno y apropiado
a los gastos que los partidos políticos desarrollan durante el periodo electoral. Esto es así porque está demostrado con valores estadísticos que más del 40% de los gastos en que los partidos incurren durante el periodo electoral están asociados a propaganda político-electoral. Entonces, en el departamento nos preocupamos por desarrollar técnicamente procedimientos de control para monitorear toda la publicidad que se genera en radio, televisión, cines, vallas, MUPIs, es decir, toda la pauta político-electoral es monitoreada a través de diversos mecanismos. Este es un proceso muy importante, no solo por la alta inversión de recursos que en ella se da durante el periodo electoral, sino porque eventualmente nos permite determinar o disminuir la incidencia de posibles estructuras paralelas que pudieran estar financiando gastos que no estén registrados en la contabilidad partidaria. Este es un proceso al que le ponemos mucho empeño porque está demostrado que prohija abundantemente la publicidad y transparencia de los recursos con que se financian los partidos políticos. La siguiente área sustantiva en que también nos empeñamos en desarrollar actividades de control es la de auditoría, nada más que el enfoque que se desarrolla es de ejercicios de asesoría, de ejercicios de fiscalización preventiva, con el fin de mejorar y de fortalecer los sistemas de control interno de los partidos políticos, y también lo que se busca como objetivo primordial es promover una administración eficiente del patrimonio de los partidos políticos. Esto es necesario porque un partido político bien equilibrado económicamente es un partido que vigoriza la participación democrática. Entonces, la norma electoral ha querido ofrecer estas herramientas de fiscalización del órgano electoral hacia los partidos políticos, básicamente con la intención de mejorar su desempeño en la parte económica y financiera. El área de investigaciones, por su parte, es la que se encarga de examinar los hechos presuntamente ilícitos que se puedan identificar durante los procesos ordinarios de fiscalización que tienen lugar durante todo el periodo de vigencia de los partidos políticos, especialmente durante la época electoral, pero no obsta que durante el proceso de periodos ordinarios de fiscalización también se detecten situaciones que pudieran encontrarse presuntamente contrarias a la normativa electoral, y de ahí que en esta área de realizar la investigación, que tiene un carácter preliminar, y encontrar mérito para ello, se remiten a la instancia correspondiente, a la inspección electoral en el caso de las faltas o sanciones administrativas, o eventualmente al Ministerio Público en el caso del incumplimiento de irregularidades, o más bien de que acontezcan presuntas irregularidades que tengan que ver con la materia penal. El área de investigaciones, por tanto, realiza este tipo de investigaciones preliminares y hace los traslados correspondientes. Liquidaciones de gastos es el área que les decía que tiene que ver con la revisión para comprobar la legalidad y veracidad de todos los gastos presentados por los partidos políticos mediante el desarrollo de procesos de revisión y análisis de liquidaciones, para recomendar al superior, que es la Dirección General de Registro Electoral, quien a su vez de considerarlo pertinente lo traslada a las señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes son los que finalmente recomiendan el reconocimiento o no con recursos de la administración pública los gastos de los partidos políticos. Este proceso de revisión de liquidaciones de gastos es independiente del proceso que tiene que ver con el reporte financiero contable. Recordemos, las liquidaciones de gastos se dan una vez finalizado el proceso, el periodo electoral. Si el partido ha obtenido el derecho, superado el umbral, tiene que cumplir con este proceso para que el Estado le reintegre esos gastos. Por otro lado, los reportes financieros, que son los estados financieros contables y los reportes de donaciones, se mantiene la obligación de reporte durante toda la existencia de la vida del partido político y de su estructura administrativa, es decir, de sus comités ejecutivos superiores.
Si nos encontramos en periodo electoral, tiene una periodicidad, y si nos encontramos en periodo no electoral, tiene otra, pero son procesos separados. Hago énfasis en esta circunstancia porque se presta mucho para confusión, y sobre todo en las agrupaciones políticas emergentes o que están de reciente inscripción, que no conocen muy bien la mecánica. Soy enfática en decir, y reitero una vez más, que una cosa es el proceso de revisión de liquidaciones que se da con ocasión de la participación en un proceso electoral, y otra las obligaciones de reporte financiero contable. Para cerrar este segmento, tenemos entonces el siguiente TSE test que pone a prueba su conocimiento. Vamos a ver qué tan atentos estuvimos. Tenemos unos segundillos ahí para proponer la siguiente pregunta. ¿El Tribunal Supremo de Elecciones monitorea los gastos por concepto de emisión de propaganda político-electoral? ¿Falso o verdadero? ¿Usted qué opina? Hágase la respuesta a usted mismo o usted misma y luego compara, porque esto nos da una idea de cómo estamos en esta normativa. Si usted contestó verdadero, la felicito. Efectivamente, como vimos en la presentación, el proceso de monitoreo es sumamente relevante dado la cuantía de gastos que invierten los partidos políticos, la cuantía de recursos que invierten los partidos políticos en rubro de gastos de propaganda político-electoral. Vamos al segundo TSE test de este espacio, y dice: la gestión económica de los partidos políticos se rige, entre otros, por los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Le voy a pasar un tip. Si tiene a mano el Código Electoral, revise el artículo 87. Ese artículo indica cuáles son los principios. Serán estos. Le quedan 3 segundos para responder. Bien, tal como les indicaba, la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas son los principios rectores en materia de financiamiento político electoral. Si no perdemos de vista el cumplimiento de estos principios, vamos a tener una participación eleccionaria exitosa desde el punto de vista de transparencia en el manejo de los recursos. En esta última parte de los requerimientos de información financiera, lo que queremos es contarles cuáles son los bemoles, cuáles son los detallitos que nos tienen que presentar, cuáles son los reportes que nosotros vamos a estar esperando ahora, que a partir de octubre, que inicia el periodo electoral. La idea es que ustedes conozcan las fechas, los plazos, todo eso les es comunicado oficialmente por las vías que hemos establecido a través de circulares, mediante correo electrónico oficial que los partidos políticos nos han reportado. La idea es que todos tengamos claro cuáles son las reglas del juego para evitar caer en incumplimientos de manera innecesaria y tener que afrontar eventuales procesos sancionatorios a falta de conocimiento de estos datos. Como les decía, las obligaciones de reporte financiero contable se mantienen durante todo el periodo de vigencia de inscripción de un partido político. No es que ya pasó el proceso de elección y me olvido de reportarle al tribunal, no. Lo que pasa es que la periodicidad se extiende. Durante el periodo electoral, que para el caso de la elección municipal que nos ocupa en esta videoconferencia, va de octubre del 2019, del 2 de octubre para ser precisos, del 2019, hasta marzo del 2020. Durante ese periodo vamos a estar recibiendo de manera mensual los reportes financiero contables y de contribuciones de todos los partidos políticos que se encuentren inscritos, independientemente de que hayan inscrito o no candidaturas. Vencido el mes, a los 15 días hábiles siguientes, a más tardar, tenemos que tener ese reporte mensual. Es decir, que a más tardar, al 15 de noviembre de este año, vamos a tener el primer reporte mensual que corresponde a octubre, que es el primer mes del periodo electoral. Y la periodicidad cambia a trimestral. Bueno, ahorita, por ejemplo, nos encontramos en periodicidad trimestral, ¿verdad?, en periodo no ordinario o periodo no electoral. Este periodo es el que transcurre entre elección y elección. En este momento, por ejemplo, antes de octubre, nos encontramos en periodo ordinario. Por eso estamos recibiendo los reportes financiero contables y de contribuciones de los trimestres correspondientes. ¿Qué debe tener ese reporte? Estados financieros.
que tiene un juego completo de estados, el reporte de contribuciones, los auxiliares contables, los estados de cuenta bancaria, los libros contables legalizados, y aquí les hago un anuncio. Si usted forma parte de un partido político de reciente inscripción y todavía no ha hecho este trámite, por favor tenga en cuenta que tiene que presentarse al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos con los libros contables para su legalización antes de utilizarlos. Todo esto se encuentra regulado en los artículos 132 y 133 del Código Electoral y también ampliamente explicado en varias circulares que la instancia técnica ha emitido al efecto, pero especialmente con más detalle en la circular de FPPC 02-2015, que se encuentra disponible en los enlaces que les comenté al principio, pero que ya vamos a repasar también al final de la presentación para que lo tengan en cuenta. Toda esta serie de requerimientos de información surgen porque, como les decía, la norma electoral, y especialmente a partir de la reforma del año 2009, prohija especialmente la transparencia en el financiamiento privado que se allega a los partidos políticos. Todos estos elementos de control son elementos que sirven a manera de orientación respecto de la gestión económica de los partidos políticos, y lo que buscamos básicamente es que los partidos políticos tengan una congruencia absoluta en sus registros, es decir, lo que se va a asentar diariamente en sus sistemas contables tiene que ser coincidente con lo que venga en libros y tiene que ser coincidente con la documentación soporte, todo lo cual a su vez sirve de base para la preparación de estados financieros. ¿Por qué hablamos de una congruencia absoluta? Porque este periodo electoral, que es tan importante para nosotros desde el punto de vista de control, es el que nos permite llevarle el pulso al financiamiento del partido político durante el proceso previo a la liquidación de gastos. Eso quiere decir que el tribunal no se queda esperando a que un partido le liquide gastos para saber a cuánto ascendió el monto que invirtió durante la campaña, no. Por eso es que la norma establece un reporte mensual para que podamos tener ese control respecto del crecimiento de los ingresos, del origen de esos recursos y de cómo se invierten en gastos. Todo esto es importante en un sistema de control interno robusto que mantenga la congruencia, porque es lo que va a servir de base para que una vez pasado la elección, si el partido político obtiene el derecho al reintegro de gastos, pues pueda cumplir a satisfacción con todos los requerimientos que le pide la norma electoral para estos efectos. Insisto, todo este enfoque de gestión integral, la verificación de la congruencia entre los ingresos y los gastos que el partido político reporta durante el periodo electoral y especialmente la congruencia de esos reportes con la liquidación de gastos es lo que nos encargamos de verificar para efectos de garantizarle a la ciudadanía el mejor uso de los recursos públicos que el Estado destina a financiar a las agrupaciones políticas. En este proceso de control cobra especial relevancia el hecho de que la norma establece que debe existir una cuenta bancaria única para la recepción de contribuciones, que no se preste a confusión de que significa que los partidos solo pueden tener una cuenta. No, pueden tener todas las cuentas que necesiten para su gestión económica. Sin embargo, hay una que de manera particular va a ser utilizada para recepcionar únicamente, es decir, para que a ella se ingresen o se acrediten únicamente las contribuciones. Hay una serie de reglas que rigen esto, tal vez las repasamos rápidamente. Recordemos que solamente pueden ser contribuyentes de los partidos políticos las personas físicas nacionales, y sin límite de suma, pero nosotros también verificamos la solvencia de esas personas. El artículo 122 del Código establece cuáles son esas regulaciones. Hay responsabilidades para el partido político en caso de que incumpla los lineamientos que se giran alrededor del uso de la cuenta única de donaciones, pero también hay responsabilidades para las entidades bancarias. Entonces, en esto es importante que tratemos de observar siempre la correcta aplicación de la norma electoral para el uso de la cuenta bancaria única para la recepción de donaciones.
Todo este proceso de control que nosotros pretendemos transmitir a las agrupaciones políticas a través de acciones de acompañamiento, asesoría y actividades de capacitación como estas, lo que buscan es que las organizaciones establezcan desde su base, desde su organización sectorial, los procedimientos y los mecanismos de control que les permitan en una segunda etapa, vean que vamos como en una especie de pirámide, por eso está puesto así, para que hagamos esa analogía, en la base la organización sectorial con procedimientos y mecanismos de control claramente establecidos. En una segunda etapa, para que el procesamiento de datos a través de esa estructura de organizaciones sectoriales sea posible, para culminar en estados financieros, en la composición de cifras financiero-contables y de una realidad económica que se ajuste a la verdad que el partido político tiene. Esto es porque también la norma electoral establece sanciones para las estructuras paralelas. Una estructura paralela es aquella que se hace al margen de la contabilidad partidaria. Entonces, por favor, tengamos cuidado con que cuando desarrollemos las rutinas de control, observemos desde las bases que el conocimiento permee a todas las personas que van a participar activamente en el proceso de financiamiento de la campaña de un partido político. Y aquí, para ya casi ir cerrando, vamos a poner otro TSE test que sobre esta temática vamos a preguntar. Yo creo que ha quedado muy claro, pero de igual forma está interesante que nos cuestionemos si durante el periodo electoral los reportes financiero-contables que deben rendir los partidos políticos al Tribunal Supremo de Elecciones se presentan con una periodicidad trimestral, mensual o bimensual. ¿Cuál será la respuesta? Efectivamente mensual. Hemos sido muy reiterativos, pero no está de más ponerlo en el TSE test que a partir de octubre del 2019 los partidos políticos que se encuentren ya inscritos debidamente ante el tribunal deberán de presentarnos sus reportes financiero-contables y de contribuciones, tanto en efectivo como en especie. Es importante que observemos estos lineamientos porque la norma electoral establece sanciones en dos vertientes. Si el incumplimiento de reporte es de los estados financieros, eventualmente y de establecerse ese incumplimiento le podrían caber responsabilidades de índole administrativa al partido político que incumpla. Si el incumplimiento tiene que ver con las obligaciones de reporte, de los reportes financieros, de los reportes de donaciones, perdón, es decir, de la parte del financiamiento privado, la norma electoral con mucho celo establece una eventual sanción penal en la figura del tesorero o tesorera que omita el envío de este informe o lo retrase de manera injustificada. Así es que, por favor, la más respetuosa de las instancias para que tomen nota de estos detalles, para que no vaya a ser que a falta de conocimiento nos veamos en un incumplimiento y en un tedioso proceso sancionatorio sin necesidad. El último TSE test que quisimos poner acá es una consulta sobre el financiamiento privado. Las personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, pueden realizar donaciones a las agrupaciones políticas. Haga su análisis y hágase su autoevaluación, ponga a prueba su conocimiento. ¿Qué piensa usted? Falso, completamente falso. Recordemos que, de acuerdo con lo expuesto, según el artículo 128 del Código Electoral, solamente las personas físicas nacionales pueden realizar donaciones a los partidos políticos. Y ojo aquí, otra advertencia, más bien es una llamada de atención porque son pequeños detalles que a veces por omisión entendemos que incumplen los tesoreros de los partidos políticos. Si
si una persona realiza una aportación a la cuenta única, es una persona extranjera o es una persona jurídica, esto es objeto de responsabilidad incluso penal. Entonces, este es un llamado para aquellos que están encargados de las finanzas partidarias, de estar revisando los créditos o los depósitos que se hagan a las cuentas únicas de donaciones, porque en esto la norma no admite decir, bueno, es que yo no sabía, no me di cuenta. El control que la norma permite sobre estos movimientos es amplio, y si nosotros, que somos la instancia de control, estamos llamados a vigilar, pues con mucha mayor razón usted, señora y señor, que siguen esta transmisión, que están interesados en la temática y que probablemente por su participación o la cercanía que tienen con alguna agrupación o con algún partido político, por favor tomen en cuenta estos detalles que para nosotros es importante que se cumplan, pero para ustedes aún más, para evitarse el incurrir en eventuales sanciones penales o administrativas. Y en esta, ya para ir cerrando, en estas últimas diapositivas que quisimos dejarles ahí para que lo tengan bien clarito en una línea de tiempo, cuáles son los eventos más importantes o cuáles son las fechas más importantes que debemos de tener en cuenta ahora durante este proceso electoral municipal. Les decía que arrancamos el 2 de octubre con la convocatoria a elecciones. Esta es una convocatoria muy importante, se hace todo un acto protocolario. Los señores y señoras magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones hacen oficialmente la convocatoria. Eso tendrá lugar el próximo 2 de octubre, Dios mediante. Y les decía que desde el 2 de octubre hasta el 18 de marzo de 2020 es el periodo que nosotros denominamos electoral, y es el periodo para la inclusión de gastos que podrían tener reconocimiento con recursos de la contribución estatal. Resulta que eso no implica que un partido político no pueda recibir o no pueda realizar gastos fuera de ese periodo, pero sí implica que los gastos que el partido político haya realizado, que se encuentren fuera de ese periodo, no les van a ser reconocidos con recursos de la contribución estatal. Más adelante, en esta línea de tiempo, llegamos al día E, el día de las elecciones, que es el 2 de febrero. Una vez que tiene lugar el proceso eleccionario, inmediatamente después comienza el escrutinio que realizan los señores y señoras magistradas, y se van emitiendo las declaratorias de elecciones. Recordemos que esta elección es sumamente compleja, tenemos una amplia cantidad de partidos políticos participantes. Al día de ayer teníamos más de 121 partidos inscritos y se prevé que podamos llegar quizás hasta 150. No todos presentan candidaturas, pero la verdad es que todos están obligados a reportar, a emitir sus reportes financiero-contables o, en su defecto, a emitir constancias de inactividad económica. Pero les hablaba de la complejidad de esta elección, porque eso comporta una complejidad mayor también en ese proceso de escrutinio, ¿verdad?, que va a ser amplio, que siempre desarrolla con mucha celeridad la magistratura electoral. Y entonces transcurre el tiempo hasta que se haga la última declaratoria de elecciones de todos los puestos de elección popular en elección municipal. Empiezan a contar 45 días hábiles posteriores a esa última declaratoria para que se presenten las liquidaciones de gastos. Como todavía no sabemos cuánto va a durar el escrutinio, no sabemos cuál es la fecha de la última resolución de declaratoria de elecciones municipales, entonces todavía no sabemos cuál es la fecha límite. Sin embargo, nosotros estamos monitoreando el proceso, y una vez que esa fecha ha sido definida, se hace una comunicación formal de este plazo y todos los plazos relevantes para que los partidos políticos tengan conocimiento. Básicamente esta es la línea de tiempo que procede observar en relación con este proceso electoral municipal. Y no quería dejar pasar la oportunidad para dejarles acá los enlaces que les he venido comentando a las circulares relevantes que ha emitido la instancia técnica, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, todas las circulares en materia financiero-contable que a manera de lineamiento lo que tratan es de direccionar la gestión económica partidaria. También está el Código Electoral y el reglamento. Estamos también a la orden, a disposición de ustedes a través de
del correo electrónico del departamento, dfpp@tse.go.cr, y también en el teléfono 2287-5842. De nuevo, reiterar el agradecimiento y vamos a ver si tenemos alguna consulta. Y vamos a dar un espacio de unos 3 minutos para ver si formulamos una pregunta. Perfecto, perfecto. Vamos a dar un espacio para ver si usted tiene a bien realizar alguna consulta. Les decía que nosotros realizamos en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos acciones de acompañamiento y asesoría. Esta asesoría se puede dar a través de estos mecanismos de videoconferencias, especialmente para las agrupaciones políticas de escala cantonal que se encuentran alejadas de la gran área metropolitana. Estas opciones de videoconferencia se nos hacen muy eficientes. También tenemos el correo electrónico, también tenemos el teléfono, también los recibimos personalmente en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. También tenemos la consulta vía chat en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. En fin, todos los mecanismos a través de los cuales ustedes prefieran, ¿verdad?, el que les sea más ágil. Procuramos que la atención sea expedita, pero preferimos coordinar de previo. Por correo electrónico nos funciona de maravilla. Si las agrupaciones políticas quieren concertar alguna sesión o varias sesiones de asesoría y capacitación, preferimos concertar fechas por correo electrónico, pero igual con una llamada telefónica les podemos atender. Estamos dando un espacio por si alguna persona quiere hacer alguna consulta. Marquito nos indica por aquí. Muchas gracias, doña Giselle. Nos pregunta la participante Giselle Herrera si es posible que pueda repetir el número de teléfono. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Nos pueden localizar al 2287-5842. También al 2287-5842 o al correo electrónico DFPP, de las siglas del departamento, dfpp@tse.go.cr, o también al correo de esta servidora, gvalverde@tse.go.cr. Parece que hay otra consulta por allí. Sí, nos pregunta el usuario Jeremy Mora. ¿Qué sucede si se recibe una donación de una persona jurídica y no se logra contactarse a la empresa para hacer la devolución? Muchas gracias a don Jeremy por su consulta, muy pertinente y muy importante. Sí han habido casos donde, como no es de control del partido político necesariamente, porque una persona se puede presentar ante una ventanilla bancaria y hacer una aportación y puede hacerlo a nombre propio o de otra persona, o también pueden darse las transferencias electrónicas. Sí es muy importante mantenerse vigilante. Ante la presencia, la identificación de un aporte de una persona jurídica, la cual ya hemos dicho reiteradamente que no está permitida por la norma, hay dos vías de acción. La primera, el código establece responsabilidades para la entidad bancaria, que debe de notar esa circunstancia, hacerla ver e informar de inmediato al departamento, porque nosotros abrimos oficiosamente, ¿verdad?, una investigación al respecto para establecer si hay alguna situación irregular que deba dilucidarse. Y el partido político igualmente debe de no hacer uso bajo ninguna circunstancia de esos recursos, solicitarle a la entidad bancaria el congelamiento de esa parte de recursos y solicitarle la devolución de los recursos a la cuenta de origen. Si esto no es posible, porque dependiendo de la identificación o no, dependiendo de la forma en que se llegaron los recursos a la cuenta del partido, es posible identificar o no a la persona jurídica que realizó la transferencia, al menos sí, de manera inmediata, el congelamiento de esos recursos, la notificación al banco y la notificación al departamento para las rutinas de control que corresponda realizar.
espero haber satisfecho la consulta de don Jeremy. No sé si tenemos más consultas, Marco. No, recordarles a las personas participantes y también que divulguen. El video quedará disponible en el enlace, ¿verdad?, en la página de YouTube de videoconferencias, para que puedan accesar las personas en el momento que tengan a bien, y también compartir el link, ¿verdad? Bueno, me resta una vez más agradecerles a ustedes por el interés mostrado en esta temática. Sigan participando y vamos a estar a disposición para sus consultas. Agradecer de nuevo a la UNED y a todo el personal de la sala de audiovisuales por la atención que nos han prestado, y pues esperamos vernos pronto en más actividades de capacitación.